¿Cuántos de ustedes han sentido en algún momento de su vida que no son lo suficientemente buenos? Tal vez no lo dicen en voz alta, tal vez nadie lo note, pero en el fondo hay una voz que les susurra que no merecen el amor, el éxito o la felicidad. La historia que quiero compartir con ustedes hoy trata exactamente de esto, de cómo muchas veces no es la falta de talento o inteligencia lo que nos impide avanzar, sino las heridas que arrastramos del pasado. La película Mente Indomable nos cuenta la historia de un joven con un talento excepcional, pero con un dolor tan profundo que no lo deja avanzar. Y lo más interesante es que no es una historia de éxito en el sentido tradicional, sino una historia de sanación. Porque muchas veces pensamos que el verdadero triunfo en la vida es alcanzar grandes metas, pero en realidad el mayor logro es aprender a amarnos y a aceptarnos a nosotros mismos. Hoy quiero que veamos esta película no solo como una historia de un genio matemático, sino como un espejo en el que podamos reflejarnos. Porque todos en algún nivel hemos sido como Will Hunting, brillantes en algunas cosas, pero profundamente inseguros en otras. Así que los invito a abrir su corazón en estos minutos, no para analizar una película, sino para analizarse a ustedes mismos, para preguntarse qué me está impidiendo ser verdaderamente libre. Tal vez al final de este video encuentren una respuesta o al menos el valor para empezar a buscarla. Todos hemos sentido miedo alguna vez, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a la soledad, pero hay un miedo más profundo, más sutil que se esconde detrás de todas nuestras inseguridades. El miedo a que los demás nos vean realmente como somos. Nos hemos pasado la vida aprendiendo a encajar, a mostrar la versión más aceptable de nosotros mismos. Aprendemos desde niños que algunas emociones no eran bien recibidas, que había que ser fuertes, que la vulnerabilidad era un riesgo. Y así, sin darnos cuenta, construimos una armadura. Will Hunting, el protagonista de Mente Indomable, es un genio. Tiene una mente brillante, una memoria prodigiosa, un talento excepcional para las matemáticas. Pero su corazón estaba lleno de cicatrices. Creció en hogares de acogida. Fue maltratado, traicionado por quienes debían protegerlo y aprendió una lección equivocada. Si dejo que alguien se me acerque demasiado, me hará daño. Así que se esconde detrás de su inteligencia. Usa el sarcasmo como un escudo, la arrogancia como una coraza, la agresión como una advertencia. No te acerques demasiado. Pero esto no solo le sucede a él, nos sucede a todos de una forma u otra. Tal vez tú no eres un genio matemático ni tienes un pasado de abuso como el de Will, pero piensa en cuántas veces has escondido lo que realmente sientes. Cuando finges que no te importa algo solo para no parecer débil. Cuando rechazas a alguien antes de que pueda rechazarte. Cuando evitas hablar de tus sueños porque temes que otros se burlen. Nos ponemos máscaras todos los días. Son útiles y nos protegen, pero también nos alejan de lo que más anhelamos: conexión auténtica, amor genuino y aceptación real. El problema de esconderse es que no solo evitamos el dolor, también evitamos la felicidad. Will es un joven brillante, pero en lugar de perseguir su potencial, se queda en su zona de confort. Prefiere un trabajo sencillo en construcción en lugar de aprovechar su talento. Prefiere rodearse de amigos que no desafían su intelecto en lugar de exponerse a nuevas oportunidades. Prefiere sautear su relación con Skyler antes de correr el riesgo de ser lastimado. Y aquí viene la gran pregunta: ¿cuántas oportunidades hemos dejado pasar por miedo a que nos vean como somos realmente? Esa relación que nunca intentamos porque pensamos que nunca éramos suficientes. Ese trabajo que no buscamos porque sentimos que no lo merecemos. Esa pasión que no seguimos porque nos aterraba el juicio de los demás. Hay un momento en la película donde Sean, el terapeuta de Will, le dice algo crucial: eres brillante, pero si te pregunto sobre el amor, me responderás con citas de Shakespeare. Si te pregunto sobre la guerra, me hablarás de libros de historia. Pero dime, ¿alguna vez has mirado a una mujer a los ojos y te has sentido vulnerable? Aquí está la clave. La vida no se trata de lo que sabemos, sino de lo que vivimos. Y para vivir de verdad tenemos que atrevernos a ser vistos, vernos a nosotros mismos primero, aceptar nuestras heridas, dejar de huir y luego permitir que otros nos vean, sin máscaras, sin miedo. Pregúntense, ¿cuál es la armadura que han estado utilizando para protegerse? ¿Qué miedo se esconde detrás de la armadura? ¿Qué pasaría si se permitieran bajar la guardia, aunque sea un poco? Tal vez descubran que al otro lado del miedo está la vida que realmente desean. Si esta historia te inspira tanto como Will en su viaje de autodescubrimiento, déjame un like o dedito arriba y sigamos explorando juntos el poder del cambio. Todos llevamos heridas, algunas son visibles como cicatrices en la piel, pero las más profundas son invisibles, escondidas en lo más hondo de nuestra mente y nuestro corazón.
Las heridas emocionales no se ven, pero pesan. A veces las arrastramos durante años sin darnos cuenta de cómo nos afectan. Creemos que seguimos adelante, pero en realidad esas heridas nos limitan, nos frenan, nos sabotean. Will Hochstein es un genio. Puede resolver ecuaciones que nadie más entiende. Memoriza libros enteros con solo leerlos una vez, pero detrás de su brillantez hay un niño herido. Creció en hogares de acogida donde fue maltratado física y emocionalmente. Aprendió desde pequeño que el mundo es un lugar peligroso y que para sobrevivir debía ser fuerte. Y así, en lugar de enfrentar su dolor, lo entierra. En lugar de procesar sus heridas, construye una coraza de arrogancia y autosuficiencia. Se convence de que no necesita a nadie, que no le importa el futuro, que no tiene miedo. Pero la verdad es que su pasado lo domina, y aquí viene la pregunta clave. ¿Cuántos de nosotros estamos luchando contra heridas del pasado sin darnos cuenta? Tal vez no tuvimos una infancia como la de Will, pero todos hemos experimentado dolor. Un amor que nos rompió el corazón, una traición que nos hizo perder la confianza, un fracaso que nos hizo dudar de nuestro valor. El problema no es haber sufrido, el problema es lo que hacemos con ese sufrimiento. Muchas veces, cuando no sanamos nuestras heridas, terminamos adoptando uno de estos tres mecanismos de defensa. Primero, la evasión. Nos distraemos con el trabajo, las redes sociales, las fiestas, cualquier cosa que no nos haga pensar en lo que nos duele. Segundo, el autosabotaje. Nos convencemos de que no merecemos algo bueno y cuando lo tenemos, inconscientemente lo destruimos. Tercero, la armadura emocional. Nos volvemos fríos, distantes, incapaces de conectar realmente con los demás por miedo a salir heridos de nuevo. Will encarna estos tres mecanismos. No se permite amar a Skyler porque cree que si ella conoce su verdadero yo, lo dejará. No acepta su talento porque siente que no lo merece. Ataca a quienes intentan ayudarlo porque prefiere alejar a las personas antes de que ellas lo abandonen. La lucha de Will contra sus heridas llega a un punto crucial en una de las escenas más emotivas de la película. Su terapeuta, Sean, lo enfrenta y le dice unas palabras que al principio parecen simples, pero que tienen un peso inmenso. No es tu culpa. Will se ríe, lo ignora, pero Sean insiste, no es tu culpa, una y otra vez. Hasta que finalmente Will rompe en llanto, porque por primera vez en su vida alguien le dice lo que más necesitaba escuchar. Lo que te hicieron no define quién eres, no fue tu culpa. Pero ahora sanarlo sí es tu responsabilidad. Esta escena nos muestra algo poderoso. Muchas veces cargamos con culpas que no nos pertenecen. Nos culpamos por no haber sido suficientes, por no haber podido evitar el dolor, por no haber sabido hacerlo mejor. Pero hay algo que necesitamos comprender. No podemos cambiar lo que nos hicieron, pero sí podemos elegir cómo seguimos adelante. Si no enfrentamos nuestras heridas, ellas terminan controlándonos. Se reflejan en nuestras relaciones, en nuestra autoestima, en nuestras decisiones. Pero cuando tenemos el valor de reconocer nuestro dolor y trabajarlo, empezamos a liberarnos. La lucha con nuestras heridas no es fácil, pero es necesario, porque solo cuando sanamos podemos vivir plenamente, sin cadenas del pasado que nos impidan avanzar. Si hay algo que Mente Indomable nos enseña, es que el mayor acto de valentía no es demostrar inteligencia ni fuerza, sino atrevernos a abrir nuestro corazón. Vivimos en un mundo donde la vulnerabilidad se ve como una debilidad. Nos enseñan que debemos de ser fuertes, independientes, autosuficientes, pero ¿qué pasa cuando esa fuerza se convierte en una prisión? Will Hochstein es un genio, pero no es valiente, porque la verdadera valentía no está en resolver problemas matemáticos imposibles, sino en permitir que alguien entre en tu vida sin miedo a ser lastimado. Skyler, la joven de la que se enamora, le ofrece algo que él nunca ha tenido: amor genuino, sin condiciones. Ella lo ve más allá de su actitud arrogante, más allá de su inteligencia. Pero Will, en lugar de aceptar ese amor, hace lo que muchos de nosotros hemos hecho alguna vez: lo rechaza. ¿Por qué? Porque abrir el corazón significa asumir el riesgo de ser herido. Significa confiar. Y para alguien que ha sido lastimado en el pasado, confiar es aterrador. ¿Cuántas veces nos hemos alejado de algo bueno por miedo a ser lastimados? Cuando rechazamos el amor antes que nos rechacen a nosotros. Cuando evitamos de hablar de nuestros sentimientos por miedo a que nos vean débiles. Cuando nos convencemos de que es mejor estar solos que arriesgarnos a sufrir. Creemos que al cerrar nuestro corazón nos protegemos, pero en realidad nos privamos de lo más hermoso de la vida, las relaciones humanas. El terapeuta de Will, Sean, es el personaje que le muestra lo que significa abrir el corazón. En una conversación crucial, Sean le cuenta a Will sobre su difunta esposa. Le hablaba de cómo ella roncaba por las noches, de sus pequeños defectos, de las imperfecciones que le hacían única.
y le dice algo profundo: no eres perfecto, amigo. Y déjame ahorrarte el suspenso, ella tampoco lo es. Lo importante es si son perfectos el uno para el otro. Con esta frase, Sean le enseña a Will que el amor real no es idealizado, no es perfecto. El amor verdadero es aceptar a la persona con todas sus cicatrices, con todas sus imperfecciones. Y lo más importante, permitir que nos acepten con las nuestras. Hacia el final de la película, Will enfrenta una decisión: seguir huyendo o abrirse a una nueva posibilidad. Y lo que hace nos deja una enseñanza poderosa. Cuando finalmente enfrenta su miedo, cuando deja de protegerse, cuando se permite sentir, es cuando realmente empieza a vivir. Porque al final no importa cuánto éxito tengamos, cuán inteligentes seamos o cuán fuerte parezcamos. Lo que realmente nos hace humanos, lo que realmente nos llena, es la capacidad de amar y ser amados. Y eso, amigos y amigas, es el mayor acto de valentía. Toda gran historia tiene un punto de quiebre, un instante en el que el protagonista debe tomar una decisión que cambiará su vida. En Mente Indomable, ese momento llega cuando Will Hochstein se enfrenta a su mayor temor: dejar de huir o elegir su propio destino. Durante toda la película, Will ha vivido atrapado en un dilema interno. ¿Se atreve a salir de su zona de confort y abrirse al mundo, o sigue refugiándose en la seguridad de lo conocido? Esta no es solo su historia, es la historia de todos nosotros, porque todos en algún momento de nuestra vida llegamos a un punto en el que debemos de elegir. ¿Seguimos permitiendo que nuestro pasado nos defina o decidimos sanar y avanzar? ¿Nos aferramos al miedo o nos arriesgamos a vivir plenamente? ¿Nos conformamos con lo cómodo o nos atrevemos a perseguir lo que realmente queremos? Will tiene un talento extraordinario, pero en lugar de aprovecharlo, elige trabajos mediocres y evita cualquier oportunidad de éxito. Tiene amigos que lo quieren, pero nunca deja que nadie lo conozca de verdad. Se enamora de Skyler, pero en lugar de luchar por ella, la deja. ¿Por qué? Porque elegir algo bueno para sí mismo significa arriesgarse. Y arriesgarse significa que podría fracasar, ser lastimado, perder el control. Cuando estamos en una encrucijada, siempre hay dos caminos. El camino del miedo: nos dicen que no cambiemos, que nos quedemos donde estamos. Nos susurran que no somos lo suficientemente buenos, que si lo intentamos vamos a fallar, que es mejor no arriesgarse. Y el camino de la libertad nos reta a creer en nosotros mismos, a dejar atrás lo que nos limita, a confiar que merecemos más. Si no hacemos nada, si postergamos nuestras decisiones por miedo, si dejamos que el tiempo pase sin actuar, en realidad estamos eligiendo quedarnos en el mismo lugar. En la escena final, Will toma una decisión que representa su transformación. Por primera vez en su vida, deja atrás el miedo, renuncia a su zona de confort, deja el trabajo seguro, deja la ciudad en la que siempre ha vivido y decide ir en busca de Skyler, el amor que rechazó por miedo. Su mejor amigo le había dicho antes algo que lo marcó: el mejor momento de mi vida es cuando voy a tu casa y toco la puerta, porque espero que ese día no estés, que finalmente te hayas ido a buscar algo mejor. Él sabía lo que muchos de nosotros sabemos sobre alguien a quien queremos, que tiene potencial para algo grande, pero solo él puede decidir aprovecharlo. Will finalmente elige, no porque alguien lo obligue, sino porque entiende que quedarse en el mismo lugar es desperdiciar su vida. Si alguna vez sentiste que tenías más potencial del que otros ven en ti, no olvides suscribirte a mi canal, Ley Universal. ¿Cuántos de nosotros vivimos como Will? Somos fuertes por fuera, pero inseguros por dentro. Somos independientes, pero nos cuesta pedir ayuda. Nos llenamos de conocimiento, pero evitamos sentir. Pensamos que si somos lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente autosuficientes, lo suficientemente fuertes, podremos evitar el dolor. Pero la verdad es esta: la mente puede protegernos, pero solo el corazón puede hacernos felices. No se trata de elegir entre la razón y la emoción. No se trata de dejar de ser inteligentes o estratégicos. Se trata de entender que el conocimiento y la lógica deben de ir de la mano con la valentía de sentir, de confiar, de conectar. Will pensaba que su inteligencia lo hacía invulnerable, pero la verdadera lección que aprende es que la vida no se trata de ser el más listo en la sala. Se trata de atreverse a vivir, a amar, a confiar, a equivocarse y volver a intentarlo. Porque al final del día no es la mente la que nos llena de felicidad, sino el corazón. Atrévete a sentir, atrévete a ser visto, atrévete a elegir. Soy Wilmer Peña, porque solo cuando tu corazón es libre, tu vida realmente comienza. Hasta pronto, nos vemos en una próxima historia. Bendiciones mil.